Este video tiene como principal objetivo dar una síntesis al tema de introducción a los problemas de calidad de la energía eléctrica. En este video abordaré temas como los términos y definiciones, la importancia de la calidad de la energía, los estándares aplicados a la calidad de la energía, las fuentes de generación de armónicos, las técnicas para reducción de armónicos y los procedimientos de medición y evaluación de la calidad. De igual manera, hablo sobre los problemas de la calidad de la energía, las cargas lineales y no lineales, las normas estándares, en especial la IEEE 519. Se habla sobre la problemática que presentan los diferentes equipos electrónicos al ser excitados por funciones no sinusoidales, los lujos de corrientes armónicas en una instalación eléctrica, las diferentes alternativas para reducir el contenido de las armónicas y los diferentes equipos que se emplean para medir la calidad de la energía y cómo se utilizan. Términos y definiciones. El consumo de energía eléctrica ha crecido de forma considerable debido al desarrollo de nuevas tecnologías que están transformando la sociedad, lo que ha aumentado la productividad. Un circuito eléctrico de corriente alterna consta de una fuente de energía y de una carga eléctrica. La fuente proporciona energía eléctrica y la carga transforma en otro tipo de energía, siempre que la fuente proporcione una cantidad de energía por unidad de tiempo, o sea, una determinada cantidad de potencia eléctrica. La señal de tensión de la fuente forzará una señal de corriente a través del circuito. La calidad de la energía eléctrica, CEL, es un conjunto de características físicas de las señales de tensión y corriente para un tiempo dado y un espacio determinado, con el objetivo de satisfacer necesidades de un cliente. Hace referencia tanto a la calidad de las señales de tensión y corriente como a la continuidad o confiabilidad del servicio de energía eléctrica. Los armónicos son señales de tensión o corriente senoidales que tienen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia para la cual el sistema de alimentación está diseñado para operar a 60 Hz. Las formas de onda distorsionadas pueden ser descompuestas en una suma de la frecuencia fundamental y los armónicos. Todo esto es obtenido del blog Academia. Se les dice cargas lineales cuando la corriente que atraviesa una carga tiene la misma forma que la tensión. Se les dice cargas no lineales cuando la forma de la corriente no se corresponde con la forma de la tensión. Algunos efectos de las cargas no lineales son la distorsión, que lleva al equipo a un mal funcionamiento y errores en los datos, así como las corrientes excesivas en los conductores de neutro que los sobrecalientan, el sobrecalentamiento de transformadores y motores y los altos niveles de tensión entre los conductores de neutro y tierra, los cuales causan errores en los datos. Todo esto obtenido del blog Sector Electricidad. Importancia. La calidad de la energía eléctrica tiene una gran importancia debido a que el suministro de energía es uno de los principales servicios en las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana. Los consumidores de electricidad poco a poco han tomado conciencia de la necesidad de contar con un servicio de alto nivel en términos de calidad en la atención proporcionada por las compañías suministradoras, conocida como calidad de la energía. La calidad de este servicio soporta y apunta a la vitalidad comercial, industrial y social de los países. Actualmente en México solo se cuenta con recomendaciones para algunos factores de calidad de la energía, pero hay opiniones de expertos de las compañías suministradoras que indican que es indispensable disponer de regulaciones en materia de calidad de la energía, tal como lo es en cuestión de corrientes armónicas, fluctuaciones de tensión, entre otras. Todo esto obtenido del blog CENAM. Problemas de la calidad de la energía. Para conocer si se tienen problemas de calidad de energía eléctrica, los síntomas se reconocen fácilmente, como luces que parpadean, cortes del suministro, interruptores o controladores de procesos o variadores de velocidad que se disparan o bloquean inoportunamente. Los motores y transformadores se calientan en exceso o son demasiado ruidosos. Algunos problemas son más útiles como un rendimiento eficaz de los ordenadores que provoca bloqueos y pérdida de datos. Todos estos problemas elevan la factura de servicios y reducen la eficacia de la energía eléctrica. Más del 80% de los problemas de calidad eléctrica se originan en la misma instalación. Algunos de los causantes son las secuencias de encendido-apagado de equipos de gran potencia, las conexiones incorrectas de cables y tomas a tierra, y los circuitos sobrecargados o los armónicos. Menos del 20% de los problemas de higiene en el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica. Los rayos, las averías de los equipos, los accidentes y las condiciones meteorológicas también afectan negativamente la instalación. Las empresas cercanas y el funcionamiento normal de la red de distribución eléctrica también pueden afectar la calidad del suministro eléctrico que llega a la instalación. Todo esto obtenido del blog CDESA. Estándares aplicados. Los estándares internacionales aplicables más empleados apuntan a limitar los armónicos a nivel de consumidor y sistema de los suministradores de electricidad, donde se resaltan las normas del IEEE e IEC. IEEE 519 Harmonic Control in Electrical Power Systems. IEC 61000-2-2.
IEC 61000-3-6. Por otro lado, está la tendencia de limitar los armónicos a nivel de equipo, donde las fuentes que poco a poco han crecido en importancia para la gran cantidad de cargas no lineales que se encuentran ampliamente dispersas y que tienden a afectar equipos de sistemas susceptibles. IEC 61000-3-2 corrientes de entrada menores o iguales a 16 A. IEC 61000-3-4 corrientes de entrada de 16 a 75 A. IEC 61000-4-7 técnicas de prueba y medición. En la más reciente revisión de la IEC 60364 referente a instalaciones eléctricas, se establecen requisitos en la materia de EMC aplicables a las instalaciones. Tomó relevancia en las articulaciones cada vez más complejas en las cuales conviven diversos sistemas y equipos. Todo esto obtenido del blog CENAM. Estándares de CFE. Los estándares actuales de calidad de la CFE están centrados básicamente en un par de aspectos: la calidad en el servicio y la calidad del suministro, evaluando a través de indicadores el desempeño de la empresa. En la tabla 1 se muestran los indicadores y los valores históricos desde el año 1999 al primer trimestre del año 2008, obtenido del blog CENAM-CFE. Fuentes de generación de armónicos. Las fuentes de armónicos de corriente pueden provenir de equipamientos de la propia red de suministros, generación, transmisión y distribución, o por cargas industriales o residenciales. Los armónicos de corriente generados por equipamiento electromecánico de la propia red de suministros en las etapas de generación, transmisión y distribución son despreciables con un bajo nivel de distorsión. Ejemplo, generadores, transformadores, etc. Los generadores no producen una onda senoidal pura, pero la magnitud de los armónicos normalmente es despreciable con un apropiado diseño, granulos por polo, alojamiento de bobinas, etc. Los principales generadores de armónicos y se los puede clasificar en cargas industriales y residenciales, por ejemplo, equipos con control de fase y alta potencia, rectificadores controlados o rectificadores no controlados, especialmente con filtrado capacitativo, televisores, convertidores de frecuencia, UPS, balastros electrónicos, etc. Producen armónicos en fase con otras cargas y no se compensan en la red. Todo esto obtenido del blog Academia. Técnicas para reducción de armónicas. La distorsión armónica se origina en las características no lineales de los equipos y cargas de un sistema de potencia. Estas perturbaciones son causadas por equipos o cargas que tienen un funcionamiento con característica tensión corriente no lineal. Estos equipos se consideran como fuentes de armónicos de corriente y en algunos casos como fuentes de armónicos de tensión dependiendo de su impedancia al armónico en cuestión. Los armónicos de corriente provenientes de diferentes fuentes producen caídas de tensión armónicas en la impedancia del sistema, distorsionando la forma de onda de tensión. Los armónicos de corrientes provienen de diferentes fuentes o tienen la misma fase y deben tratarse como favores. Sus efectos se suman vectorialmente. Todo esto obtenido del blog Academia. Cuando la impedancia de origen es débil, la potencia de cortocircuito resulta importante, lo que reduce los problemas debidos a los armónicos. De este modo, las cargas distorsionantes también deben instalarse tan aguas arriba de la fuente como sea posible, con el fin de beneficiarse del nivel más elevado de potencia de cortocircuito. Esta solución no siempre resulta interesante desde el punto de vista económico. Como no es posible suprimir los armónicos, el objetivo es confinarlos lo más cerca posible de las cargas distorsionantes, para evitar de este modo que contaminen toda la red. Para esto se utilizan los sistemas de filtrado o de aislamiento por transformador. Para proteger las baterías de compensación, los fabricantes insertan una inductancia en serie con los condensadores, lo que permite evitar el fenómeno de resonancia-origen de los armónicos. Esta inductancia, antirresonancias, se ajusta en función del espectro de corriente armónica existente en la instalación. La incorporación de filtros pasivos permite capturar las corrientes armónicas presentes en la instalación. Como cada filtro pasivo se dimensiona por una corriente armónica, hay que prever un filtro por cada corriente armónica o filtrar. Los filtros activos con rendimientos y potencias que aumentan con el progreso de la electrónica de potencia permiten filtrar los armónicos hasta un rango determinado. Debe tenerse en cuenta que estos filtros se han calculado para asegurar la compensación de la energía reactiva de la instalación. El control de absorción senoidal, también denominado PFC, corrector del factor de potencia, permite trabajar directamente sobre el generador. El control de la electrónica de potencia se ha modulado para forzar el puente de entrada para que absorba una corriente senoidal. Todo esto obtenido del blog Sector Electricidad. Procedimientos de medición y evaluación. Se entiende por medición de un sistema eléctrico a la operación de un conjunto de diferentes aparatos conectados a las secundarias de los transformadores e instrumentos de corriente y potencial, que miden las magnitudes de los diferentes parámetros eléctricos de las instalaciones de alta y baja tensión.
así como de los dispositivos auxiliares de la subestación de que se trate, obtenido de blog UNAM. Actualmente, los requerimientos de los equipos de medición instalados en los puntos de la red eléctrica con el propósito de intercambio y/o entrega de energía eléctrica están especificados exclusivamente en parámetros de demanda eléctrica, kilowatts, energía activa, kilowatts-hora, energía reactiva, así como de valores instantáneos, tales como tensión eléctrica, volts, amperes, factor de potencia, etc. Para definir los requerimientos de los equipos de medición de parámetro de calidad de la energía, es necesario evaluar las propiedades del producto, es decir, de la tensión eléctrica. La evaluación del SAG es caracterizada por un par de datos conocidos como la tensión residual, que es la tensión de abatimiento o hundimiento, y con la duración de tal abatimiento, la incertidumbre de la medición del SAG está sugerida para este par de datos mencionados y de acuerdo con la clasificación de desempeño de la medición. Esto obtenido del blog CENAM CFE. La evaluación de Swell se define como incremento entre 1,1 y 1,8 en tensión y corriente de RMS a frecuencia industrial para duraciones de 0,5 ciclos al minuto. Igual que las caídas, las subidas están generalmente asociadas con condiciones de falla de sistemas, pero ellas no son tan comunes como las caídas de tensión. Una forma en que subida puede ocurrir por el aumento de una tensión temporal sobre las fases no falladas durante una falla fase tierra. Esto obtenido del blog Academia. Equipos de medición. La resultante de los armónicos normalmente se explica por la distorsión armónica total, THD, Total Harmonics Distortion. El cálculo de THD permite calificar globalmente el nivel de contaminación de una red de tensión o en corriente. Esto obtenido del blog Sector Electricidad. Normalmente se utilizan dos métodos de cálculo. La CI 61000-2-2 define el THDF como la relación indicada en porcentajes entre el valor eficaz de las componentes armónicas y la amplitud de la fundamental. Para eso utilizamos la ecuación 1. En cuanto a THDR, definido según la norma DIN, representa la distorsión armónica en relación con el valor eficaz real, expresado en la ecuación 2. Debe tenerse en cuenta que si bien los valores obtenidos mediante los dos métodos son equivalentes en casos de distorsiones reducidas, difieren mucho cuando los valores son importantes. Esto obtenido del blog Sector Electricidad. Analizador de calidad de potencia PQ3100. Tipo de medida monofásica 2 hilos, monofásica 3 hilos, trifásica 3 hilos o trifásica 4 hilos con un canal adicional. Presión básica, voltaje más menos 0,2% de la tensión nominal, corriente más menos 0,1%. Rango de tensión, medida de voltaje 1000 volts RMS o DC. Analizadores de calidad suministro eléctrico según IEC 61000-4-30 clase A. Cumple con la norma de seguridad CAT IB 600B. Alta precisión y registro continuo sin saltos. Gran rango dinámico desde baja tensión. Gran ancho de banda de voltaje para medidas de componentes armónicos. Sobretensión transitoria máxima de 60.000 volts. Interfaces. Dispositivos GPS opcional. Gran variedad de pinzas de corriente. Software de análisis de datos. Analizadores de calidad de potencia eléctrica PQ3198. Alta precisión y grabación sin espacios. El rango de tensión de banda ancha permite medir incluso componentes armónicos de alto orden. Transitorio de tensión máximo. Mide hasta 6.000 amperes en CA. Realiza mediciones simples de inversiones con frecuencia fundamental de 40 a 70 Hz. Crea fácilmente informes con el software de aplicación. Analizador de calidad de potencia portátil. Conexionado IP2W, IP3W, 3P3W y 3P4W. Monetizado en pantalla y registro de datos de memoria interna para su posterior análisis en PC. Voltaje máximo de entrada 600 volts. Las normas CAT3 600 volts y CAT4 300 volts. Precisión de 0.3 lectura en volts y 0.3 lecturas más 0.2% fs. Medida de múltiples parámetros de potencia incluyendo potencia real, aparente, reactiva, PF, THW, consumo armónicos hasta el orden 50. Función de multímetro vectorial, interfase USB, software de análisis de datos, numerosas ondas de corriente disponibles. Todo esto obtenido de blog IDIM.